Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Habíamos quedado en este versículo 14 de 2 de Corintios capítulo 10. Y sé que estos pasajes son de una bendición tan enorme, tan grande, es tan importante que los creyentes sepan estas cosas, que los creyentes estudien la Biblia de esta manera. ¿Cuántas cosas serían cambiadas? ¿Cuántas cosas serían hechas por el Espíritu Santo? ¿Cuántas cosas y errores no serían cometidos si los creyentes entendieran estos pasajes? 1 y 2 de Corintios son muy importantes en lo que tiene que ver el llevar a cabo la obra de Dios, en lo referente a las cosas del Señor, a la causa de Cristo, en cómo el creyente, los predicadores, los laicos, todos deben llevar a cabo su vida cristiana. Muy importante. Por eso es que les insto a que sigan estudiando con nosotros. Y lo bueno de todo esto es que si usted se ha perdido un programa, se ha perdido un estudio, usted puede referirse a YouTube y va a YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin. Usted pone eso allí en la búsqueda en YouTube y allí entonces va a poder encontrar no solamente estos estudios, sino que también muchos más. Gloria sea el nombre del Señor. Utilizamos comentarios bíblicos, el comentario bíblico de Jimmy Swaggart de 1 y 2 de Corintios, también junto con otros comentarios bíblicos que están dentro de este mismo comentario, y es una bendición enorme. Por favor, aproveche esto y déjele saber a otros. Voy a leer nuevamente el versículo 14 para que terminamos así de desarrollarlo y vamos para el 15. Dice así: porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros, hasta vosotros, con el Evangelio de Cristo. Habíamos dicho que en estos pasajes vemos de que aquel que es llamado a predicar al Evangelio del Señor Jesucristo recibe una orden del Señor, un llamado de Dios, una citación de parte de Dios, pero que al mismo tiempo los predicadores deben buscar fervientemente, diligentemente la guía del Señor a través de ese llamado, para ese llamado. Ellos no tienen la decisión de ir donde ellos quieran, sino que deben buscar exclusivamente lo que el Señor quiere. Y ese es el Evangelio que son las buenas nuevas de salvación. Eso es exactamente lo que los predicadores deben predicar. Es solamente el Evangelio lo que el predicador verdadero, lo que el verdadero pastor, el verdadero evangelista, lo que tiene en mente, que las personas sean salvas. Y después que las personas puedan ser alimentadas en la palabra de Dios. Esto no es algo que está en la agenda de la mayoría de las personas. La mayoría de los predicadores están ocupados en otras cosas. Están demasiado ocupados en desarrollar sus ministerios, sus denominaciones, en protegerse a ellos mismos. Y aquí vemos en este caso, con estos que habíamos dicho, una palabra fuerte, pero es la verdad, es lo que eran parásitos. Aún lo más importante es que los falsos apóstoles irrumpían en la labor de otros hombres, donde estos otros hombres, como Pablo y sus asociados, habían edificado la obra. Pareciera como que ellos esperaban a que una obra fuera edificada, fuera alimentada y comenzara a crecer en el Señor,
y como si estuvieran esperando que Pablo y sus asociados se movieran a otras labores y a otros lugares para edificar otras obras, y ahí entonces ellos se metían, irrumpían en esta labor tratando de perturbar la libertad que había en ellos. Sus esfuerzos no habrían sido tan condenables si ellos habrían ido a un territorio nuevo para predicar a su Jesús falso, pero no. Ellos hicieron su negocio invadiendo la obra de los demás. Los parásitos modernos continúan haciendo lo mismo. Ellos no pueden empezar nada por ellos mismos, porque no tienen llamado ni ministerio. Entonces ellos irrumpen en lo que ha sido comenzado por otros llamados por el Señor. Todo el mundo está abierto delante de ellos para propagar sus errores, y ellos hacen su negocio y su deleite, invadiendo las congregaciones que tienen tiempo de haber sido edificadas en el verdadero evangelio, y así forjar sus propios ministerios, adhiriéndose como parásitos. Satanás no podía quedarse en el infierno, él tenía que meterse en el Edén. Por supuesto, las razones son obvias, y como hemos dicho antes, el evangelio de ellos no es ningún evangelio y no puede salvar a nadie. Quizás pueda convocar a personas, pero en realidad nadie será verdaderamente salvo. Por lo tanto, ellos son forzados a apoderarse de lo de los demás. Y lo peor de todo, que no solo se apoderan de lo de los demás, sino que además hacen ver como que todo eso lo han forjado, lo han hecho, lo han edificado ellos. Es decir, ellos buscan esa gloria, ese crédito, cuando no tienen ninguno. El versículo 15 sigue diciendo: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Aunque no se dice, posiblemente estos falsos apóstoles estaban negando aún el ministerio de Pablo, proclamando que él no era parte de los 12 originales, por lo tanto que él no tenía ningún derecho a hacer todas estas proclamaciones de ser apóstol. La manera en la que Pablo trata este asunto nos deja saber que estas personas estaban sacando nombres grandes de la galera. Es decir, ellos utilizaban ciertos nombres que serían populares, conocidos, quienes fueran, de Jerusalén, y si ellos decían: nosotros venimos de parte de aquel o de aquel otro. Por supuesto, esto de ninguna manera significaba que los 12 apóstoles eran parte de todo esto, claro que no, sino que ellos usaban estos nombres para sacar ventaja. Por el contrario, toda evidencia es que todos ellos, es decir, los 12 apóstoles, tenían a Pablo en gran estima. La frase que dice en este versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, proclama a Pablo aclarando que su ministerio no se había superpuesto sobre el campo de labores de otros. De hecho, Pablo se estaba gloriando en el Señor Jesucristo y lo que Él les había llamado a hacer. Los corintios eran parte de eso, con Pablo soportando las pruebas y persecuciones para alcanzar estas preciosas almas en esta ciudad pagana. Además, él había trabajado allí por 1 año y medio, como menciona en Hechos 18:11. Sin embargo, estos despreciables falsos apóstoles nunca comenzaron ni una sola congregación por ellos mismos. Ellos nunca originaron ningún ministerio, ninguna obra. Eran parásitos nocivos. Ellos se hacían un festín de los hombres, de hombres verdaderos, que habían edificado con arduo trabajo la obra de Dios. Ellos se adherían a otros porque ellos mismos no tenían nada. De otra manera, las personas rápido habrían notado esto, porque las cosas que ellos hacían no podían ser medidas. Como digo, ellos no tenían nada. El ministerio de Pablo, así como otros ministerios verdaderos, pueden ser medidos. Es decir, esta medida de la que habla, ¿de qué manera un ministerio puede ser medido? Por las almas siendo salvas, vidas cambiadas, creyentes siendo bautizados con el Espíritu Santo, cristianos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, siendo edificados por la palabra de Dios, cuerpos siendo sanados, personas siendo libertadas de los poderes de las tinieblas, etc. Esta es la medida que
que usted tiene que buscar, que tiene que ver. Y si usted no ve esa medida realmente, tal vez vea unas grandes convocaciones, mucho ruido, mucho agitamiento. No, esta es la medida. Todas las otras medidas, como el denominacionalismo, la educación, el dinero, popularidad, aplausos de los hombres, grandes convocaciones, aceptación del orden religioso, etcétera, etcétera, presenta aquello que Dios no puede aceptar. La frase siguiente dice, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. Presenta el apóstol deseando que los corintios maduren en el Señor y que no caigan en la persuasión de aquellos que son falsos. Vean que aquí esta madurez es medida por el crecimiento de la fe, por eso dice, conforme crezca vuestra fe. Esta es la medida, la medición. Entonces vemos otro ministerio que es verdadero, otro llamado que es verdadero del Señor, lo podemos ver por justamente esto. Las personas están creciendo en la fe. ¿Qué quiso decir con esto? El aumento de fe se refiere a poco a creer en Dios para cosas. No está hablando creerle a Dios para obtener cosas. Como comúnmente las personas ven la fe, tienes que creer, pero ¿creer en qué siempre? Está relacionado, lo relacionan mayormente a obtener cosas. No, tiene que ver esta fe, este crecimiento en la fe, con el fundamento de la fe, del Evangelio, de la cruz de Cristo. Él está hablando de fe en Cristo, en cuanto a la salvación de estos corintios y los demás también. Él habla de este tipo de fe, fe que salva, fe que santifica. Cuanto más conocedor es el creyente de la cruz del Señor Jesucristo, menos probable será que sea arrastrado por las falsas doctrinas. La frase siguiente dice, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Tiene referencia al hecho que el crecimiento de esta fe de los corintios, si ellos crecieran realmente en la fe, fíjense una indicación importante. Si las personas crecieran realmente en la fe verdadera, entonces ellos sabrían que Pablo era de Dios y ellos ayudarían a Pablo en vez de buscar por otro lado. En vez de ellos esperar ser nutridos por Pablo, ellos ya estarían lo suficientemente maduros para darse cuenta de estas cosas y para ellos orar por Pablo, interceder por Pablo, ayudar a Pablo para que pueda avanzar la obra del Evangelio. Y de esta manera él sabría que ellos estarían apropiadamente plantados en la fe. Es cierto, los ministros del Evangelio se dan cuenta si las personas están verdaderamente plantadas en la fe en el Señor Jesucristo y están creciendo espiritualmente cuando notan este evangelio es el verdadero, esta palabra que se les está dando es la verdadera y no colaboran con esto, no ayudan con esto, no oran por esto, sino lo contrario, lo ignoran. Esto realmente nos da una indicación de que no tienen madurez espiritual. Un verdadero ministro, y especialmente el tipo de ministro llevado por el apóstol Pablo, que invade las mismas fortalezas de las tinieblas, es mucho más de lo que se ve a simple vista. Naturalmente, Satanás no quiere desprenderse de ninguna parte de su reino. Él no quiere perder ninguna parcela, ninguna porción del reino que él ha levantado. Cuando el evangelio llega a un lugar, él se pone en marcha con toda fuerza en contra de la presentación del evangelio, atacando de toda manera el mensajero, como es en este caso Pablo. De seguro muy pocos cristianos entienden el grado de opresión que va en contra del verdadero ministro del evangelio, quien se encuentra en el frente de batalla, por así decirlo. Algo que puede ser resumido en las palabras de Pablo cuando dijo, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Segunda de Corintios 1:8. Satanás no quiere perder terreno. Yo creo realmente que el Señor
en nuestra pequeña porción en el mundo, en nuestra pequeña partecita en el mundo, en lo que se refiere a la obra de Dios, en esta ciudad en la que estamos, el Señor ha traído el Evangelio para derribar, para invadir las mismas fortalezas de las tinieblas. Y Satanás, él está extremadamente en contra, él está batallando en contra de este ministerio y de lo que se está haciendo, lo mismo con todo aquel verdadero ministerio del Señor. El versículo 16 dice, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. En este pasaje Pablo describe su esfera de ministerio dada a él por Dios. En otras palabras, su medida. Es decir, yo sé, por ejemplo, que tengo una medida. Hay una medida en la cual yo debo buscar fielmente al Señor y todos ustedes igual en cuanto a la medida de ustedes. Hay una medida de ministerio para mí. Hay una medida de ministerio para usted. Nosotros debemos buscar fielmente, diligentemente, muy cerca al Señor, para que el Señor nos ayude a no salirnos de esa medida, ¿cierto? Por eso, aquí vemos cuando menciona esta medida, lo cual constituye todo territorio virgen, aquellas regiones donde el Evangelio aún no había sido predicado. Lugares más allá de vosotros. Esta frase realmente me toca mucho. La frase, saben que hay muchos lugares aún todavía en este tiempo donde el verdadero Evangelio de Cristo no ha llegado. La frase dice, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros. Proclama la carga de Él, y esta era su carga porque esto es lo que Dios le había llamado a hacer. También nos dice lo que es prioridad para el Señor. De hecho, el libro de Hechos proclama esto, el llevar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Por cada persona que no sabe que Jesús murió por él, en lo que respecta a esa persona, Jesús murió en vano. Hay dos factores sobre el Evangelio. Simplemente, número uno, lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección. Y número dos, habla y proclama la historia a toda la humanidad. Esto es lo que debemos hacer, hablar y proclamar esta historia al mundo entero. En cuanto a Jesucristo, quién Él es y lo que Él hizo. En resumen, eso es todo. Lo que Él hizo, lo que predicó, debe ser proclamado y de hecho debe decirse una y otra vez. Si fuera una de muchas respuestas diferentes para las terribles dolencias del hombre, eso sería diferente. Sin embargo, es la única respuesta para las dolencias de la humanidad. Lo que la iglesia haga, si su carga no son las misiones, si su carga no es el perdido, si su carga no es llevar este gran mensaje a otros, entonces sea lo que sea que esté haciendo, está en segundo o tercer lugar. Cuando las iglesias o denominaciones o aún cristianos pierden la carga por las almas, esta es la primera señal del deterioro espiritual que finalmente concluye en la destrucción espiritual. ¿Escuchó esto? ¿Escuchó esto? Lo repito, cuando las iglesias o denominaciones, o aún cristianos particulares, pierden la carga por las almas perdidas, esta es la primera señal del deterioro espiritual que finalmente concluye en la destrucción espiritual. La historia debe ser contada y debe ser contada con una pasión ardiente, insistente y ungida por el Espíritu Santo. Estos lugares aquí mencionados se refieren no solo a un asunto de conjetura, sino que en este momento él podría estar hablando de Italia, de España o de los dos. La frase siguiente dice, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, se refiere a áreas donde otros no estaban predicando. Para ser franca, eso no podía ser un problema. Aún en la iglesia primitiva no habían muchos que quisieran pasar el trabajo duro de ir a territorios vírgenes para predicar el Evangelio. Entonces uno considera que la totalidad del mundo era en realidad este campo, porque Jesús murió por todos, por lo que una infracción de territorio no debería ser un problema. Pablo no está diciendo que está mal que un predicador ministre donde otros han ministrado, no,
sino que él está contestando a los cargos que están en su contra por los falsos apóstoles, en el que le decían que él no tenía ningún derecho para predicar ni para edificar iglesias en esas áreas. En realidad, en ninguna área. Entonces el Espíritu Santo toma la oportunidad para enseñarnos cosas muy valiosas sobre el ministerio. Aquí vemos la astucia de los falsos apóstoles. Estos falsos apóstoles dejaron que Pablo se adelantara, levantara iglesias en ciudades paganas y entonces ellos irían detrás de él poniendo en marcha sus obras nefastas en esas iglesias. En realidad este era uno de sus más grandes problemas, de los más terribles problemas que Pablo enfrentó fueron estos, aún más allá que todas las veces que fue puesto en prisiones, aún peor que los dolores que él sufrió en su propio cuerpo. ¿Acaso serían ellos, por ejemplo, los primeros en ir a España, ese país pagano, para predicar las nuevas buenas de salvación? Claro que no. Ese pensamiento ni siquiera entraba en las mentes de estos parásitos. Estos parásitos hacen su nido en estas iglesias y se glorían en ellas, tratando de recibir alabanza y honor por ellas, como si ellos hubieran hecho algo para forjar estas iglesias. ¡Qué desagradable! ¿Acaso los corintios no podían notar todo esto? ¿Se dan cuenta cuán ciego puede llegar a estar un creyente? ¿Se dan cuenta cuán fácil parece ser Satanás para introducir falsas enseñanzas y quitar al creyente de estar mirando lo verdadero, de estar viendo realmente la obra de Dios? Por eso en el versículo 17, ya terminando con este poderoso capítulo 10 de 2 de Corintios, dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo probablemente derivó este pasaje particular de lo siguiente, Jeremías 9, 23 y 24, que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, gloriarse en el Señor. Noten el énfasis, que sea el Señor su gloria. Cuando el Señor le envía y bendice, cuando Él en realidad hace la obra del Señor conforme a la regla y método del Señor, entonces Él puede gloriarse, no para llevar gloria a sí mismo, sino alabanza al Señor. Este es el principio verdadero. Pablo sigue esto en toda su obra apostólica, pero aplica a cada uno de nosotros donde sea que el Señor nos ha puesto y sea lo que sea que el Señor nos haya dado de hacer. Pablo estaba dispuesto a trazar todo hacia el Señor y a mirarle a Él como la fuente de toda bendición y éxito. Como alguien dijo, no hay nada tan sin valor que no constituya un objeto de gloriarse si ese algo es tuyo. Claro, si eso es algo que le pertenece a los demás, puede que no tenga ningún valor, pero si nos pertenece a nosotros, ahí sí las personas quieren gloriarse, ¿verdad? La idea es que ningún hombre tiene algo de qué gloriarse. Si de hecho habría sabiduría o poder o riquezas, estas cosas, aunque útiles en su lugar, no pueden tratar con el problema real del hombre que es el pecado. Solo el Señor puede hacer esto. Entonces, si nos gloriamos de algo, que sea de que conocemos al Señor y que le conocemos en lo que respecta a su amor, misericordia, juicio, justicia. Solo en esto vale la pena gloriarse. En esencia, Pablo está diciendo aquí que todo el gloriarse de estos falsos apóstoles en referencia a su lugar y posición, sea cual fuera, en realidad no era de ninguna consecuencia. También los corintios eran insensatos por estar oyéndolos a ellos. Sin embargo, parece que estos jactanciosos siempre encuentran oídos dispuestos. Además, si uno nota, este pasaje, como dijo Jeremías, no da ningún lugar para la jactancia orgullosa sobre cuán grande uno es en el Señor. Si uno inspecciona estos versículos de cerca,
aprendemos que es solo para aquel que es pobre en espíritu, a quien el Señor se le revela personalmente. Su misericordia es extendida solo a ellos, los pobres en espíritu, y Él los juzga como justos. Pero el orgulloso, Él no tiene nada sino la humillación. Lucas 18:14. Gloria sea el nombre del Señor. Concluimos en la segunda parte de este programa y seguimos con el versículo 18, terminando este poderoso estudio del capítulo 10 de Segunda de Corintios. Ya volvemos. Estás en sintonía de Libre al Fin con Karina Guidi. Ashamed of the gospel of Christ this afternoon. We're an anchor for those who are hurting. We're a harbor for those who are lost. Sometimes it's not always easy bearing Calvary's cross. We've been ridiculed by those who don't know you and mocked by those who don't believe. Still I love standing up for my Jesus, 'cause of all that He's done for me. That's why I am not ashamed of this gospel, the gospel of Jesus Christ. Afraid to be counted, but I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. I'll give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of this gospel. No, I am not ashamed of this gospel of Jesus Christ. Oh, yes. And for every moment His hand has held mercy, for all the love that He's shown all my life. A simple thanks doesn't say how I'm feeling. I get tears in my eyes. Listen, so as for me, I'm gonna keep on believing in the one who's been so faithful to me. And I'm not out to please this whole world around
gospel of my Jesus Christ. No, I'm not ashamed. Thank you, Jesus. Bueno, gloria a Dios. Veamos este versículo 18 que dice así, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 18. Miren, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Este último versículo posiblemente sea, en definitiva, el versículo más importante de todo el capítulo 10 de 2 de Corintios. Aquí tenemos en realidad la motivación del corazón siendo expuesta. Tenemos todas estas cosas que se hacen evidentes por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Y en este versículo de las Escrituras encontramos el verdadero ingrediente del ministerio del Evangelio. Es lamentable, pero muchos cristianos, y especialmente predicadores, buscan la aprobación y el aplauso de los hombres, pensando en realidad poco en Dios. Porque no se puede pensar en la aprobación de Dios y al mismo tiempo la aprobación de los hombres. Consecuentemente, la gran obra de Dios se termina convirtiendo en algo político en vez de espiritual. Esta primera frase que dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, proclama el estándar de Dios para la aprobación. Es decir, desde el mero hecho que la persona se alaba a sí mismo, no solamente que se alaba a sí mismo, sino que además busca la alabanza de otros, eso ya es suficiente para la desaprobación de parte de Dios. En esta frase también encontramos el ingrediente de la salvación personal. El individuo que está tratando de alabarse a sí mismo, tratando de aprobarse a sí mismo, o sea, el que se ve justo ante sus propios ojos, aquel que ve sus obras y dice, wow, qué grandes son, qué majestuosas son, qué diferentes son, qué buenas que son. Este tipo de persona entonces buscará la aprobación de otros hombres. No solamente él aprueba sus obras, no solamente él se alaba a sí mismo, sino que al mismo tiempo necesita la alabanza de los hombres. Porque las dos cosas van de la mano. Se alaban ellos mismos y buscan la alabanza de los demás. Él trabajará mucho. Esta persona trabajará diligentemente tratando de asegurar la alabanza de los hombres. Está tras eso. Esa sería una meta en esta persona. Sería la motivación de estos hombres. Y esto es lo que estaba sucediendo con aquellos judaizantes, aquellos falsos maestros que habían entrado a la iglesia de Corinto para perturbarla de esta manera. Y este es el objetivo de ellos, esta es la agenda, el estándar de ellos. Como se dijo, toda la situación se hace una cuestión política y no hay nada espiritual allí. Aquellos que verdaderamente se conocen, quienes verdaderamente entienden que ellos en ellos mismos no tienen ninguna justicia propia. En otras palabras, que todos estamos espiritual y moralmente en bancarrota y que necesitamos la gracia de Dios. También sabemos que sin esto estamos perdidos. Y aquellos en esta categoría no buscan la recomendación de los hombres, no buscan la aprobación y la alabanza de los hombres, porque estas cosas son muy relativas, estas cosas son vanas. Si está bien, si esta alabanza viene o si las personas puedan reconocer algo, bien. Pero lo más seguro es que esta alabanza no venga. Es decir, aquellos que verdaderamente, que realmente están haciendo algo que cuenta para el reino de los cielos, así como Pablo, así como Pedro, así como otros, así como los profetas del Antiguo Testamento, no recibirán la alabanza de los hombres. Es decir, no la esperen porque no estará allí.
Pero aquellos otros que en realidad alaban y admiran sus propias obras, ellos no solamente que lo hacen para ellos mismos, sino que además lo hacen para los demás, para obtener este reconocimiento, esta recomendación. El mayor esfuerzo siempre debe ser, y la prioridad, el agradar al Señor. Por eso aquí dice la palabra, dice, porque no es aprobado. Aprobado en el griego es la palabra dokimos y significa aceptable, pero solo después de haber sido evaluado. Entonces, debemos hacernos la pregunta, ¿de quién es que estamos buscando la aprobación? Esta afirmación continua, todo el tiempo se busca aprobación, pero ¿de quién en realidad? Creo que si fuéramos sinceros, caeríamos quizás en esta misma categoría, que se está buscando la aprobación de los hombres. La frase siguiente dice, sino aquel a quien Dios alaba. Nos dice que Él no acepta las recomendaciones, aprobaciones, alabanzas de los hombres. Estas no significan nada para Él. El Señor no tendrá como sus compañeros a aquellos que ignoran su aprobación, su alabanza, optando por la alabanza de los hombres. Por esto Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. No dijo el Señor que por mi causa los alaben. No dijo Él por mi causa los aprueben. No dijo Él por mi causa los aplaudan y les alaben y les elogien. No dijo eso, dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. ¿Verdad que es claro esto? Si así trataron a los profetas antiguos, si por medio de vituperio, persecución, oposición, mentiras, trataron a los profetas antiguos, a los apóstoles, la iglesia primitiva, aquellos creyentes fieles al Señor, hoy será exactamente igual. Si aquellos tratan de agradar a los hombres, de ser alabados por los hombres, estarán predicando y hablando aquello que los hombres quieren oír, para poder asegurar esta alabanza y esta aprobación de ellos. Por lo tanto, pierden totalmente la alabanza del Señor. Pablo nos muestra que debemos seriamente desear obtener el favor divino. Este debe ser nuestro gran objetivo y propósito y debemos reprimir toda disposición para la vanagloria o la autoconfianza, toda dependencia en nuestros talentos, logros, realizaciones para salvación. Nuestra gloria es la que tenemos un gran Redentor y solo en eso debemos gloriarnos. Por eso es que decía el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Es decir, lo que Cristo hizo en la cruz, esa es nuestra única gloria. Cuando nos miramos a nosotros mismos, miramos nuestras obras y comenzamos a gloriarnos en nuestras obras, perdemos esta alabanza de parte del Señor. Y la verdad es que en cierta manera nos estamos pareciendo a la manera de Satanás. Cuando Lucifer se miró a sí mismo, se admiró, se alabó a sí mismo, alabándose él, su apariencia y sus obras. Y esto lo llevó, por supuesto, a rebelarse contra Dios. Con esto pasamos, hermanos, hermanas, a 2 de Corintios, capítulo 11. Y veamos el primer versículo que dice así. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Esta sección es única en todos los escritos de Pablo. Esta porción que vamos a ver y empezar a ver hoy. Por algo fue llamada la cosa más magnífica y aún más destructiva que Pablo haya hecho en la manera de ironía. Fíjense cómo aquí, como un actor de la tarima antigua, Pablo se pone una máscara para actuar un rol. Y el rol que él actúa es el de un loco, de uno que perdió el sentido. Pero es solo el
quien siente que está actuando como un loco. Él está tomando este papel ahora. Y este papel, este rol de actuación, es la de un loco. Y él está pidiendo que le toleren. No nos olvidemos, y lo voy a repetir después seguramente, no nos olvidemos que el Espíritu Santo le permitió esto al apóstol Pablo, y con una razón. Él pide a sus lectores que por una vez le permitan hacer esto. Él siente que él está infligiendo algo en ellos, algo sin sentido, pero aún algo que es necesario. Él les pide que le toleren por un poco de tiempo. Lo que hace que Pablo sienta que él está actuando el papel de un loco es el hecho que él se gloría sobre su persona. Esto es lo que a él no le gusta. Pero los corintios mismos se han amontonado para asumir un rol no aceptable. Acuérdense que los corintios le estaban acusando de algo totalmente contrario al carácter de Pablo. Él toma este rol debido a su gran preocupación por los corintios, porque los ataques hechos contra su persona, para no solo injuriarle, sino a la mayoría de los corintios mismos, la fe de ellos y toda su vida espiritual, todo estaba en gran peligro. Todo podía perderse. Todo el motivo de Pablo y objetivo no es el agrandarse, sino una completa frustración por los intentos de los falsos apóstoles que ya habían hecho mucho para lastimar a los corintios. El apóstol Pablo estaba muy alejado de agrandarse. Veamos sus sentimientos. Él se siente como un loco, también porque parece descender al nivel de los falsos apóstoles cuyas grandes posesiones eran la autorrecomendación, el gloriarse y el alabarse a ellos mismos. Pablo se está publicitando a él mismo de la misma manera. De manera que él expone la locura de estos hombres como sin sentido. Pero estos hombres no están actuando un papel como está Pablo. Pablo toma un papel, él actúa un papel aquí y pide que le toleren hacer esto por un momento. Sin embargo, estos falsos apóstoles no estaban actuando ningún papel. Sus vidas enteras y toda su actividad eran una misma locura. Pablo solo aparentemente se pone al nivel de ellos ahora para gloriarse de él mismo. En cambio, la jactancia de ellos es totalmente hueca. Detrás del gran show que ellos hacían, no solo que no había nada, solo un aire vacío, cuando pretendían tener una gran excelencia de poder, algo que no dejarían que los corintios vean. Ellos mostraban una imagen que no era real. Cuando ahora Pablo toma este rol jactancioso, recuerden que estos falsos apóstoles, estos hombres que venían de Jerusalén, ellos estaban jactando de estar haciendo cosas o de haber logrado cosas que en realidad solamente las había logrado Pablo. Solamente el Señor se las había dado a Pablo. Solamente el Señor había ungido y había ayudado a Pablo y sus asociados. Pero ellos se adherían como parásitos y sacaban ventaja de toda esta situación. Pero en realidad ellos no tenían nada. La jactancia de ellos era hueca, era vacía. Por eso los corintios no podían verificar una sola jactancia de estos falsos apóstoles. Ellos no tenían nada, sino solamente palabras vanas, cuya grandeza estaba en compararse ellos con ellos mismos. Todas las palabras de la jactancia de Pablo sobre los corintios podían ser verificadas. Él se estaba gloriando, le estaba diciendo cosas de él mismo, de su ministerio, pero eran reales. La verdad puede gloriarse en lo verdadero, pero las mentiras solo se glorían mintiendo. La frase siguiente dice, la primera frase dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Esto expresa un deseo profundo. Sin embargo, el llamado no es a Dios, sino a los corintios. La idea parece ser algo así. Yo sé que gloriarse es generalmente una locura y que no debe ser permitido, pero aunque generalmente debe ser visto como locura, aún las circunstancias me obligan a eso y yo les pido que me lo toleren. Esto es lo que Pablo estaba diciéndoles. El Espíritu Santo permitió esta locura. Y es importante que entendamos esto
¿Cómo es que Pablo actuó así? El Espíritu Santo le permitió esto. Como hemos dicho ya, esta situación era más que un predicador meramente defendiéndose a él mismo. En realidad, en la mayoría de las circunstancias, no debemos defendernos a nosotros mismos, sino dejar todo eso al Señor. Él es nuestra defensa. Pero aún así, el Espíritu Santo no solo le permitió esto a Pablo, sino que también lo aprobó. Sea lo que sea que le parezca al lector de estos pasajes, los hechos son que este fue un ataque de Satanás contra el orden prescrito de Dios. En esencia, en contra del gobierno de Dios. Fue un ataque contra aquel a quien Dios había elegido, en este caso Pablo. La verdad es que la iglesia es rara vez satisfecha con aquellos elegidos por Dios. Y por la simple razón que la mayoría de las denominaciones religiosas hace mucho tiempo que ya han desplazado a Cristo como la cabeza, siendo ellos mismos la cabeza. Entonces, si ellos no son los que eligen a las personas, ellos automáticamente se oponen a la persona. Y de seguro aquellos en esa posición antibíblica de liderazgo nunca elegirán a aquellos que Dios ha elegido. Nunca, nunca será. Por razones obvias. Si es Dios quien elige, es Dios quien controla. Ellos no quieren ser controlados por Dios, sino por ellos mismos. Básicamente el desplazamiento de Cristo como la cabeza de la iglesia, son los medios de Satanás para destruir las denominaciones, aun aquellas que comenzaron correctamente. Ser guiado por el Señor demanda una vida de oración consagrada, un constante estudio de la palabra de Dios, lo que mantiene un espíritu quebrantado y contrito. Muchos no desean hacer esto. Entonces ellos o tratan de tomar control de la dirección de Cristo o ellos buscan a otros hombres para el liderazgo, lo que describe casi toda la iglesia moderna. Es decir, prefieren el liderazgo de un hombre al del Señor. Y aunque por supuesto el Señor estableció un gobierno para el funcionamiento de la iglesia, es decir, apóstoles, el Señor ha asignado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los santos, para que todos puedan llegar a la unidad de la fe, y ese es el gobierno de Dios. Pero si estas personas, estos llamados, ponen a Dios, al Señor de lado, entonces ellos tratando de ser la cabeza, por supuesto el resultado va a ser un desastre, porque el Señor no será parte de nada de esto. La frase que dice, sí, toleradme, presenta al apóstol repitiendo por la simple razón que él no disfruta la posición que tiene que tomar aquí. Él está esforzado por Dios para hacerlo. Fue un insulto enorme que este hombre de Dios haya tenido que probarse a sí mismo, a las mismas personas que él había llevado a Cristo. ¿No le parece algo terrible que él tuviera que probarse, que él tuviera que defender su llamado, su apostolado a aquellas personas que habían sido convertidas bajo su ministerio y que habían aprendido de las enseñanzas de parte de él? Ahora, hay un sentido en que nuestra justificación es doble. Ante los ojos de Dios, la fe justifica. Ante los ojos de los hombres, las obras justifican. De hecho, la Escritura dice, la fe sin obras es muerta. Este es el punto donde la ley y la gracia se reconcilian. El estilo de vida del Nuevo Testamento no es la manera del Antiguo Testamento. Somos salvos por la gracia, pero cuando la gracia salva, produce en su lugar el cumplimiento de la ley. Esto no significa que los antiguos mandamientos mosaicos reviven o que son reglamentados por un sistema de obediencia legalista. Significa, sin embargo, que la ley de gracia interna supera la ley de mandamientos externos. Al mismo tiempo, la evidencia de fe está en obras, pero son obras inspiradas por la fe. Las obras son el efecto de fe y no la causa de esta. Por lo tanto, la única manera de mostrar nuestra fe a los hombres es por nuestras obras. Dios ve la calidad de nuestra fe por su conocimiento divino, mientras que los hombres ven la realidad de nuestra fe por su observación humana. El elemento salvífico de la fe es en nuestro creer, mientras que el elemento
mientras que el elemento que evidencia esta fe en nuestro hacer, es decir, es el hacer. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo para salvación, nosotros recibimos la vida eterna. Es decir, la manera en la cual uno es salvo es por la fe, es decir, creer. Pero luego la evidencia de esa fe es el hacer. Cuando Abraham le creyó a Dios, él fue justificado ante los ojos de Dios, pero no sino hasta que él ofreció a Isaac en sacrificio, o por lo menos que él prometió, o digamos, se propuso hacerlo, ¿no? Porque luego fue detenido por el Señor. Pero ahí es que él probó su fe. La fe no es solo un sentimiento, la fe también es un acto. Debemos tener cuidado en preservar la distinción entre la fe y las obras. Somos justificados cuando creemos, pero no es sino hasta que vivimos esta justificación interna que los hombres nos cuentan como justos. La causa de la justificación es la fe, mientras que el efecto de la justificación son las obras. Entonces, en lo que Dios concierne, Él aceptó el servicio de Pablo debido a su fe. Pero en lo que concierne a los hombres, Él aceptó el servicio de Pablo debido a sus obras. Una de las más convincentes evidencias fue la sinceridad del apóstol. Sus motivos no eran personales. Él era realmente celoso por el progreso espiritual de sus convertidos. Él había casado a estos corintios con Cristo y él no estaría contento hasta que él viera en ellos una continua bendición y crecimiento que abundaran en buenas obras. Además, él sabía que si ellos aceptaban esta doctrina de la ley añadida a la gracia, finalmente ellos serían destruidos espiritualmente. Creo que va a ser hasta aquí hoy en este programa y nos encontramos en el próximo programa y seguimos con 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Y por favor, no se lo pierdan este versículo 2 porque hay una historia hermosa que quisiera contarles basado en la tradición judía antigua de las bodas, del casamiento, algo hermoso de Cristo y la iglesia. Esto es todo por hoy. Gracias y que el Señor les bendiga. God sent his son. They called him Jesus. And he came to love, to heal and forgive. And he lived and died just to buy